Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. Hoy la Iglesia de México en Estados Unidos celebra la memoria de los santos Cristóbal Magallanes y compañeros. Son los mártires mexicanos. De entre el año 1915 a 1937, pero especialmente de 1926 a 1929, cuando fue lo que llaman la Guerra Cristera, hubo 25 mártires mexicanos, de entre ellos 22 sacerdotes y 3 laicos. Fueron sacerdotes de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, final de cuentas, que murieron gritando "Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe". La Guerra Cristera es un puntito negro en la historia de México, un puntito que no hay que vanagloriarse porque ellos fueron mártires. Fue algo que no tenía que haber sucedido. Fue una guerra cruenta, una guerra inútil como todas las guerras, ¿no? Pidámosle a estos mártires que intercedan por México y por toda América Latina para que vivamos en paz, para que haya el progreso de toda la gente. Especialmente pidamos por todos los migrantes que dejan su país de origen y caminan hacia los Estados Unidos, que ellos intercedan por nosotros. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Estamos en una sección del Evangelio de Marcos, la segunda parte, porque el Evangelio de Marcos está escrito en 2 partes. La primera parte va a ser del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 27, 28, que la pregunta es: ¿quién es Jesús? Y esa primera sección termina cuando Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen que es Juan el Bautista, que Elías, uno de los profetas, y luego les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, como el vocero de los 12, dice: tú eres el Cristo de Dios. Ahí se termina la primera parte del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Y tenemos que responder: Jesús es el Cristo, es el Mesías. De hecho, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, el título dice: principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es: ¿qué clase de Cristo es Jesús? ¿Qué clase de Cristo? Cristo es un título. Ahora bien, si la primera parte de Jesús predica a todo el mundo, especialmente se dirige a toda la multitud, predicando, haciendo milagros, hoy la segunda parte de Jesús, todo su ministerio es sobre todo hacia los discípulos, formar hacia sus discípulos. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Y por 3 veces Jesús predice la pasión, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10. El evangelio que escuchamos hoy es la segunda predicción, donde Jesús dice que va a ir a Jerusalén, ¿no? Va a ser entregado a manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. La primera predicción. La segunda predicción, perdón. En la primera predicción, Pedro quiso disuadir a Jesús y Jesús le dice: retírate de mí, Satanás. En esa segunda predicción, los apóstoles no entienden ni jota. Quizás estamos tú y yo que no entendamos mucho del Evangelio, pero hay que insistir. De tanto insistencia, algo vamos a aprender, algo se nos va a quedar aquí en las orejas, en la cabeza, en el corazón. Los discípulos no entendían, eran gente como tú y como yo, así es que no hay que desesperarnos. Siempre hay esperanza, siempre hay una lucha. Ahora, ¿qué venían discutiendo? ¿Quién era más importante en el reino de los cielos? Ahora, el lugar es en la casa, es en la casa es el lugar de la comunidad. Ahora, ¿cuál es el más importante dentro de la comunidad? Es lo que ellos querían saber. Es como un contraste. Jesús está hablando de morir, de rechazo, y los discípulos están hablando de poder. Por eso Jesús les dice, al final de cuentas,
En la comunidad cristiana, nuestra comunidad cristiana, a diferencia de las otras sociedades donde se busca el poder por el poder, aquí el poder es un servicio, el poder viene dado por Dios para servir a los demás, a diferencia del poder fuera de la iglesia. Ahora tenemos que decir que también a veces en la iglesia buscamos el poder por el poder y queremos ser señores, queremos ser el mandamás, ¿no? Ahora, la conclusión es, pone un niño, porque en la cultura judía los niños eran un cero a la izquierda, no valían, no tienen ninguna dignidad, eran casi no personas, ¿no? Y por eso Jesús lo dice tan claramente, ¿no? Que recibe uno de sus niños también me recibe, es decir, que no cuenta en la sociedad. La iglesia, la comunidad cristiana, debiéramos ser una sociedad alternativa, una sociedad diferente, donde ponemos a Jesús al centro, donde ponemos a las personas al centro de nuestra vida. Estamos ahí para servirlos. Pidémosle al Señor Jesús que nos ayude a entender esto. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, yo adoro a Cristo en la Eucaristía para servir a Cristo en el pobre, en el último. Servimos a Cristo, es más fácil adorarlo que servirlo, pero que la adoración nos lleve siempre al servicio. Comparte este video con todos tus contactos, por favor, hagamos un grande tsunami, una grande onda, que el Evangelio llegue a todas partes y que los mártires mexicanos nos ayuden a ser santos, que nos ayuden, intercedan por nosotros, especialmente por los migrantes. Desde la parroquia de Saludo Magno y Houston, Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.